¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con nuestro video número 7 de la historia constitucional de México. Y en este momento vamos a hablar de la Constitución Federal del año de 1857, promulgada el 5 de febrero del año en curso. Esta perspectiva es muy importante analizar, toda vez que don Juan Álvarez el 16 de octubre de 1855 convoca al Congreso Constituyente para la conformación de esta Constitución. Vamos a señalar que hasta cierto punto hay una situación de dejar sin efectos la Constitución del 24 para establecer un nuevo texto constitucional que tuviera principios más liberales el 5 de febrero de 1857. Desde esta perspectiva, algunos cambios sustanciales respecto a la Constitución del 24 y al Acta de Reformas de 1847 son los siguientes puntos. En primer lugar, hay que destacar que esta Constitución consta de 8 títulos, conformados por 128 artículos. El título primero hace mención de los derechos del hombre. El título segundo habla de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. El título tercero hace mención de la división de poderes. El título cuarto habla de la responsabilidad de los servidores públicos. El título quinto habla de los estados de la federación. El título sexto habla de las prevenciones generales. El título séptimo habla de la reforma a la Constitución. Y el título octavo habla de la inviolabilidad a la Constitución. Muy bien, si se fijan, son partes muy importantes que tenemos que destacar de esta Constitución del año de 1857. Vamos a empezar con un estudio respecto a la primera parte. El título primero de esta Constitución habla de los derechos del hombre. Desde esta perspectiva me gustaría hacer hincapié a lo que establece el artículo primero de la Constitución. Y a la letra dice lo siguiente: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Esta perspectiva es muy interesante porque hablamos de un corte, un constituyente de carácter justnaturalista, porque reconoce los derechos que son inherentes al hombre. Entre algunos derechos que reconoce es lo referente a que los hombres nacen libres y se prohíbe la esclavitud. Se habla también asimismo de la libertad de profesión, es decir, que se pueda dedicar a cualquier actividad que requiera siempre y cuando sea lícita, la libertad de tránsito por el territorio nacional, una libertad de asociación, el seguridad jurídica, tomando principal hincapié al debido proceso, la irretroactividad de la ley en perjuicio y la suspensión de garantías en el caso de que hubiera una perturbación grave a la paz pública. E inclusive a la letra se señala lo siguiente respecto a la suspensión de garantías. Artículo 29 de la Constitución de 1857 dice: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualesquiera otros que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de la República, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con la aprobación del Congreso de la Unión y en los recesos de la Diputación Permanente, puede suspender las garantías otorgadas en esta Constitución, con excepción de las que aseguran la vida del hombre, pero deben hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y de la suspensión que la suspensión pueda contraerse a un determinado individuo. Si la suspensión tuviere lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Si la suspensión se verificare en tiempo de receso de la Diputación Permanente, convocará sin demora al Congreso para que las acuerde. Estos son puntos muy importantes del título primero de los derechos del hombre. Continuando con el estudio de la Constitución del 17, tenemos una división de poderes conformada por un legislativo, un ejecutivo y un judicial.
Desde esta perspectiva es muy importante destacar que el legislativo está conformada por una sola cámara, Cámara de Diputados, que cuando se encuentra en recesos actúa una diputación permanente. El Ejecutivo de la Unión, el Ejecutivo Federal, se encuentra encabezado por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Dura en su encargo 4 años con posibilidad de reelección. Aquí hay un punto muy importante que quiero destacar. A falta del presidente de la República, tomará su lugar el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por otra parte, el Poder Judicial se encuentra conformado por una Corte Suprema de Justicia, por tribunales de distrito y por juzgados de distrito. Continuando con el estudio de esta Constitución del 57, hablamos que para hacer reformas a la Constitución se requiere 2 partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión y el voto de la mayoría de la legislatura de los estados. ¿Sí? Un sistema de carácter rígido para realizar reformas a la Constitución. Muy bien. Entonces, hasta acá vamos viendo la importancia que tiene la Constitución de 1857. Siguiendo con el estudio, es muy importante hablar de la inviolabilidad de la Constitución y se establece lo siguiente. Esta Constitución no perderá su fuerza aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia. Este es un punto que sí quiero destacar con ustedes, porque Carranza no tenía ninguna potestad constitucional para convocar un Congreso Constituyente. Se debió haber restablecido en toda su orden, en toda su fuerza, la Constitución de 1857. Pero sin embargo, es un tema de estudio que sí fue importante destacar en la historia constitucional de México. Bueno, mis estimados amigos, entonces concluimos con el estudio de la Constitución de 1857 para posteriormente continuar con el estudio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, convocada por el Barón de Cuatro Ciénegas para pacificar al país con motivo de la Revolución Mexicana de 1810. Muchas gracias, que Dios los bendiga.